Hola a todos y esperando que se encuentren muy bien. Hoy tenemos como invitado a uno de los políticos más relevantes del último tiempo. Es senadora, fue presidenta del Senado y ministra. Es uno de los líderes más importantes de su sector. Vengan y acompáñenme a escuchar a Jimena Rincón. Muchas gracias, senadora, por estar acá en esta entrevista, por acompañarnos y por darnos su tiempo para conversar de hartos temas que están pasando hoy en día. Primero, hoy día en la mañana, hace poquitas horas, salieron en un punto de prensa varias autoridades, usted, dándole el apoyo a José Antonio Kast. Le quería preguntar cuál fue la reflexión que la lleva a tomar esa decisión. Bueno, tal como ha dicho el expresidente Frei, hoy día necesitamos unirnos para sacar adelante a nuestro país. Esto no se trata de izquierdas o derechas, se trata de cómo enfrentamos el futuro de nuestro país y recuperamos el tiempo perdido, porque han sido 4 años durísimos de un gobierno que no ha entendido cuál es el sentido de gobernar, donde tenemos a la fecha más de 40.000 personas muertas por año con una tensión en lista de espera, donde la inseguridad se ha vuelto una constante todos los días en nuestro país. Y donde lamentablemente todo lo que es relación con empleo, oportunidades para mujeres, jóvenes, desarrollo productivo, no ha visto la luz. Y necesitamos hacer un cambio, no podemos mantenernos en un mal gobierno. La candidatura de Jara es una candidatura no solo del Partido Comunista, sino que además es la candidatura del oficialismo, es la continuación de lo que tenemos hoy día. Y en ese escenario, entendiendo que hay diferencias, que no era nuestro candidato, de hecho nosotros queríamos llevar candidatura propia como demócratas y no pudimos hacerlo, optamos por, en una elección binaria, por aquel que nos parece representa mejor los intereses y los desafíos que tiene el país. Buenísimo. ¿Y cómo se ven participando en un futuro gobierno de José Antonio Kast? No nos vemos participando, tiene que ver con por quién vas a votar y cuál es la mejor alternativa para el país en la coyuntura en la que nos encontramos. Ya, perfecto. Senadora, a usted le tocó presidir una de las negociaciones presupuestarias más difíciles en lo que llevamos de democracia, ¿no? ¿Cómo fue el clima dentro de esa negociación? Fue difícil, fue muy difícil y duro, porque por primera vez en la historia, con lo que yo recuerdo, tenemos un presupuesto ingresado al debate parlamentario donde los ingresos que se proyectan son menores que los gastos que se comprometen. Y además, en sí mismas las cifras no dan certeza ni confianza, con un alto porcentaje de los recursos comprometidos, con áreas que son altamente sensibles como los temas de seguridad, con bajas presupuestarias, con poco espacio para lo que es relación con programas de impulso productivo, de educación, de vivienda, que son áreas, y de salud, que son áreas sensibles para la ciudadanía. Y un poco en síntesis, ¿cuál fue el mayor logro de este acuerdo y cuál fue el mayor costo político para lograrlo? Yo creo que no hay un mayor costo, porque nosotros dejamos claro que no vamos a seguir peleando porque nos transparentaron las cifras, porque no tenía sentido, y eso es algo que solo el gobierno puede hacer, el gobierno que esté. Y les señalamos que íbamos a permitir que aprobaran su presupuesto y logramos algunas cosas que son importantes, por ejemplo, que no se dejara amarrado al próximo gobierno en su posibilidad de reasignar recursos, que era algo también insólito, porque nunca antes había ocurrido y ahora venía con una norma que logramos se les rechazara en la Cámara de Diputados y no la insistieran en el Senado. Por otro lado, logramos cosas importantes como mayores recursos para la Contraloría, que era un tema muy importante. Logramos que se congelaran los reavalúos fiscales que correspondían ahora. Cada 4 años en Chile se reavalúan las propiedades en alzas o en bajas, en general son alzas, y se congeló. Y eso es importante porque el próximo gobierno va a tener que revisar todo el sistema. Logramos que el dinero que estaba comprometiéndose en materia de pase cultural, que partió en 26.000 millones,
terminara en 8.800. La diferencia fuera destinada a seguridad. Me parecía bastante más importante. Ojo, teniendo además presente que la ejecución del pase cultural este año no llega a los 3.000 millones. O sea, le estaban dando una cantidad de plata que no habían sido capaces tampoco de ejecutar. Así que tampoco hay un mayor impacto negativo en quienes quieran ocupar esa política pública. Ahora, senadora, me gustaría ir un poco más al análisis de las últimas elecciones. ¿Cómo ve el resultado electoral de la primera vuelta? ¿Qué pasó con Chile Vamos? ¿Y por qué tenemos a José Antonio Kast y a Janet Jara en segunda vuelta? A ver, primero yo creo que hay una votación que nadie vio venir, al menos las encuestas no la transparentaron, que es la de Parisi y el PDG. Y eso yo creo que da para una reflexión y un análisis respecto de lo que eso significa, cuál es ese electorado, dónde está. Creo que el que no hubiera una candidatura de centro a la presidencia de la República también tuvo un efecto en la votación de París. Y obviamente nosotros no logramos, como demócratas, lograr captar ese voto porque íbamos en un pacto electoral con Chile Vamos. Y la gente optó por los extremos, o se fue a la izquierda o se fue a la derecha con republicanos libertarios. Y aquellos que no estaban en ninguna de esas dos posiciones eligieron, ¿no es cierto?, la candidatura de Parisi, que tuvo un eslogan muy simple y que captaba, ¿no es cierto?, ni facho ni comunacho, o sea, claro, no estoy en ninguno de los dos lados, estoy al medio. Sí. Pero es un candidato que desde el punto de vista de sus propuestas es más bien populista. Claro. Entonces, bueno, la ciudadanía escuchó las cosas que le hacían sentido, sobre todo en un electorado eminentemente masculino, clase media, que no alcanza a terminar el mes, que no valora ni tiene respeto por distintas razones de la institucionalidad y se siente muy olvidado de él. Sí. Varios partidos van a terminar de existir, van a dejar de existir, ¿no? No alcanzaron el mínimo de votos para poder seguir existiendo y uno de esos fue Demócrata. ¿Qué cree usted? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasó en temas de estrategia? Mira, nosotros somos un partido que recién terminó de constituirse hace un mes en todo Chile. Hacer partido no es fácil, requiere de verdad un esfuerzo enorme. Y pese a que teníamos menos de 3 años de vida, logramos sacar la misma cantidad de votos y un poco más que otros partidos como Bópoli, como el Partido Radical. Lo que es un tremendo logro, porque esa historia previa electoralmente fue bastante potente. Pero no nos faltaron 2 parlamentarios para haber logrado la meta. A mí no me dejaron competir, a Miguel Ángel Calisto no lo dejaron ir en nuestra lista y probablemente si hubiésemos ido, estaríamos dentro de los que lograban superar la meta. La vida es así. Sí. Y hablando de que usted no la dejaron competir, ¿el Trícel impugnó su candidatura? No la impugnó el Trícel, la impugnaron todos los partidos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, toda la izquierda chilena. El CERVEL la había validado, y la había dado por buena. Y ellos desarrollaron una teoría increíble en el derecho chileno sobre cómo se computan los plazos, nunca vista, y sostuvieron que el plazo del año se cumplía el 10 de marzo y no el 11, que es cuando efectivamente se cumple, y con eso me dejaron fuera. ¿Cómo evalúa lo que usted acaba de escribir respecto a los principios, primero de la igualdad ante la ley, segundo de la imparcialidad de los órganos electorales y tercero del derecho a ser candidato? Y otra pregunta para hacerla seguida, ¿qué efectos cree que va a tener esto respecto de las perspectivas del ciudadano en torno, prácticamente respecto de la imparcialidad y la transparencia del servicio electoral, del sistema electoral? Yo creo que el CERVEL, como siempre, ha validado su rol técnico e imparcial. Ellos dieron por válida la candidatura. No tengo nada que decir. Yo además nos habíamos preocupado como partido el año pasado preguntar esto, chequearlo, tenerlo claro, a efecto de que no nos pasara nada que no estuviera debidamente consultado. Y respecto al Trícel, bueno, claramente se transformó en un órgano político. Cuando uno mira las votaciones de consejeros, sobre todo uno en particular, vota respecto de un candidato
para validarlo como candidato cuando hay norma expresa y vota en contra de otro candidato, en el caso mío, cuando también hay norma expresa y es abogado, o sea, no es cualquier persona. Así que yo creo que desde ese punto de vista obviamente es un tema complejo que le resta imparcialidad a un órgano que debiera tener. Senadora, a usted le tocó vivir una de las épocas políticas más tranquilas, por decirlo así, con mayor auge económico, con tremendas construcciones en general alrededor de todo Chile, que fue la concertación. ¿Qué es lo que más extraña de esa concertación? La capacidad de conversar y de respetarnos. Hoy día la virulencia es impresionante y la descalificación y la cancelación. Si no piensas como yo, estás equivocado, eres lo peor. Son epítetos suaves. Sí. Pero la cancelación, la falta de respeto que hay, que es algo que debiéramos todavía valorar. Yo creo que fue muy importante en esos 30 años el respeto y la forma en que los expresidentes Elwin, Frei, Lagos, primer gobierno de Bachelet, entendían el trabajo en la política, con mucho diálogo, mucho respeto. Los mejores años fueron esos 4 primeros gobiernos, porque se entendía que el objetivo era sacar adelante el país y no mi postura personal. Claro. Y eso lamentablemente se ha ido perdiendo. Y hoy día, si no piensas como yo, te cancelan. Sí. ¿Y cómo evalúas a la izquierda actual? ¿Algún diagnóstico? Muy fanática, muy perdida, muy guiada por el alcanzar el poder a cualquier costa. Y creo que eso no le hace bien a los países. Y para ir terminando, ¿algún análisis de lo que fueron estos 4 años del gobierno del presidente Gabriel Boric? Los peores 4 años de gobierno es el retorno a la democracia, con incumplimiento de promesas electorales en todos los ámbitos, con un grupo de jóvenes que no tendrían nunca que haber llegado al gobierno por inexperiencia, por falta de capacidades, por incompetencia. Y creo que al final, lamentablemente, la cuenta la pagan las personas más sencillas. Y eso obviamente es malo para la política, es malo para la institución y es malo para el país. Y para terminar, senadora, ¿cómo se ve en el futuro? Trabajando, igual que siempre. Yo he trabajado toda mi vida desde que salí de la universidad y voy a seguir haciéndolo, soy abogado. Así que trabajando. ¿En el sector público o privado? No, la verdad es que yo creo que más como mujer independiente en el mundo privado. Muchas gracias, senadora. Gracias a ti.